Hay una realidad, los padres que tienen hijos jóvenes, niños pequeños, saben que en los campamentos de verano, parece ser, se está pidiendo el calendario vacunal. Esto es una realidad. Y que en muchísimos colegios, pues también se está pidiendo ese calendario vacunal. Pero se está pidiendo para no dejar a ese niño que no está vacunado entrar en el campamento. Digamos que se está pidiendo. Es decir, si usted tiene unos niños pequeños, en el campamento lo están pidiendo. Que es muy bien lo que ha planteado claramente mi compañero de mesa. Pero la realidad es que se está pidiendo. El problema también que existe es que hay tropecientos calendarios vacunales y no están unificados en un único calendario vacunal. Y se están planteando calendarios vacunales de mínimos, con lo cual incluso existe un agravio comparativo de acceso a determinados según la comunidad autónoma que se produzca. Pero que se están pidiendo los campamentos, vamos, a mí me han dicho que sí, y en los colegios también. Puede que exista otros colegios, o a nivel de diferenciación entre colegios públicos, privados o concertados, que no voy a entrar en esa problemática, pero se está pidiendo. ¿Eso quiere decir que existe una obligatoriedad encubierta? No, no existe. Puede que sí, pero la realidad es la que estamos hablando. Bueno, pero a lo mejor es una solución pedir esos calendarios y que el centro educativo sepa cuál es la situación de cada uno de los alumnos, simplemente a nivel informativo. Pero ahí chocaríamos con que el padre, con toda la razón del mundo, diría: mire usted, no existe ninguna obligatoriedad legal más que en los casos de epidemia de vacunar a mis hijos, con lo cual se plantea una colisión. No, pero yo no digo... Porque ni la ley 2011, ni la ley 41, ni... Es más, la anterior de salud pública, la anterior, contemplaba situaciones específicas de obligatoriedad de tal, pero ahora no, con lo cual existiría una colisión. ¿Cómo se va a resolver esa colisión? Desde luego en los tribunales. Y desde luego en ese tipo de procedimiento no iba a haber una respuesta como la jurisdicción contenciosa hubo en Andalucía. Yo quisiera, un poco en la línea de lo que ha dicho mi compañero Mesa también, ha dicho algo que a mí me ha gustado mucho, porque creo que sirve para significar otro de los beneficios que obtenemos con las vacunas y por qué las grandes coberturas que tenemos en estos momentos deben hacernos ver las cosas con una cierta perspectiva. Él ha dicho: los niños que no están vacunados en un colegio, ¿qué hacemos? ¿Los metemos a todos en un colegio de no vacunados? Con lo cual crearíamos un caldo de cultivo ideal para que se produjeran brotes epidémicos de enfermedades que tenemos controladas, porque estamos haciendo un acúmulo de susceptibles en ámbitos geográficos determinados, mientras que el crío no vacunado, incluido en un ámbito del resto de vacunados, de manera insolidaria está recibiendo la protección colectiva que generan las vacunas, y él posiblemente no tenga por qué enfermar, salvo en circunstancias muy específicas como las que ha pasado en Olot. Yo creo que estos son otros los grandes beneficios de las vacunas, la inmunidad de rebaño. Por eso creo que hay que ser cautos también con las medidas que se quieran tomar en un contexto de unas coberturas tan buenas como las que tenemos en este país. Y yo me vuelvo a situar en el marco del éxito de los programas, y eso es cobertura, cobertura, cobertura. Antes comentaba lo de Granada y básicamente con la siguiente idea: posiblemente los niños esos que aparecían nominalmente referenciados se vacunaron, pero el impacto que tuvo esa decisión sobre los padres y madres que en otros ámbitos de esa misma zona tenían claro que no iban a vacunar a los hijos no se ha modificado. Y eso es lo que a mí me preocupa, eso es lo que me preocupa, y creo que es lo que tenemos que intervenir de una manera más fiable. Porque es cierto que aquí difícilmente, con el éxito que tenemos con las políticas vacunales, que además hay que decirlo, son de las mejores de los países de nuestro mismo contexto socioeconómico, son de las mejores, eso que no nos quepa ninguna duda. Yo creo que también hay que visualizarlo desde la perspectiva de que la posibilidad de que nos aparezca un caso como el de Olot es difícil. Es muy complicada que vuelva a producirse un evento de ese tipo, pero eso no nos debe hacer bajar la guardia frente a las enfermedades transmisibles.
porque es algo que decimos los que trabajamos en este campo. Pero las enfermedades transmisibles nunca podemos bajar la guardia. Y desde esa perspectiva lo que tenemos que hacer es captar a los que hoy no están captados a los beneficios de las políticas vacunales. Captarlos con pedagogía, con evidencia, con ciencia, con un discurso científico que les llegue, que les haga asumir lo que la historia sanitaria de este país ha demostrado y ha constatado. Voy a recoger, te iba a dar la palabra ahora, Elena, voy a recoger dos ideas que habéis puesto de relieve en esta mesa al principio. Decía Enzo al principio que nuestro sistema es muy bueno, pero eso no quiere decir que no pueda ser mejorado, y creo que Antoni decía que hasta ahora íbamos bien, pero que hasta ahora, hasta el caso de la difteria, íbamos bien en cuanto a vacunas. Entonces yo te quería preguntar, Elena, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué se puede mejorar a partir de ahora? Pues yo creo que seguir con la labor, por eso me ha gustado la última palabra de Amos sobre la educación. La educación, la información, porque la sociedad científica estáis ahí, los médicos, pero el papá y la mamá de la calle, yo creo que a través de una asociación de pacientes como nosotros, tiene un lenguaje coloquial y la información como que pasa mejor. Entonces nosotros organizamos en el 2006 un estudio sobre la población española sobre el conocimiento de la meningitis, ¿no? En este caso. Y apareció como la enfermedad más temida por los padres jóvenes y después de las preguntas la más desconocida. Entonces, a través de una información tan básica como que se transmite a través de la saliva, porque te preguntan ¿cómo se contagia? ¿Cómo se contagia mi niño? Pero esto existe, todavía se habla de meningitis. Entonces, bueno, a través de la labor divulgativa nosotros hemos hecho una exposición itinerante en toda España llamada Meningitis y Sepsis, hemos recorrido las principales ciudades y hemos invitado a adolescentes. Entonces, las preguntas del adolescente, que como sabéis, pues dentro del meningo B es el 17% de la población afectada, son muy interesantes y entonces ven que es un cuadro de síntomas, qué es una petequia, cómo se contagia, quién es el portador. Entonces yo creo que la labor divulgativa y educativa hace que crezca el nivel de un país y ya no tengamos miedo ante estos temas, porque es verdad que el ciudadano cuando oye hablar de estos temas se asusta y enseguida va a lo mejor al calendario vacunal, o si tiene un vecino, me he enterado que este niño no está vacunado y he oído cosas tan graves como que hay que denunciarlo. ¿Por qué no puedo denunciar yo a mi vecino que no ha vacunado a su hijo? Porque mi hijo juega con él. Entonces yo creo que estos debates, lo que hace el pediatra informando a sus pacientes con su propio ejemplo, oye, que yo vacuno a mis propios hijos, la vacunación es buena. Y relacionarlo con un castigo yo creo que no es el camino. Y desde luego desde la Fundación lo que recibimos son todo lo contrario, llamadas para dónde puedo conseguir la vacuna del meningo B porque me la recomienda mi pediatra. No recibimos llamadas sobre estos temas desde el caso de Lotes, todo lo contrario. Yo quiero vacunar a mi hijo porque mi pediatra me ha explicado los bienes de este hecho. Entonces, al revés, lo estamos haciendo que las autoridades españolas pues cambien su opinión y podamos tenerlo primero en las farmacias, esta nueva vacuna, y luego, por supuesto, en el calendario vacunal. Será la siguiente lucha. Decías que entonces queda todavía un arduo camino divulgativo, ¿no? Y eso, ahí tienen un papel muy importante, me imagino, las administraciones públicas. Antonio, vosotros desde Cataluña, no sé si a partir de este momento pues vais a poner en marcha pues una mayor fuerza divulgativa, ¿no? Yo desde pienso la que administración. a ver, si me permiten, nosotros tenemos un programa en Cataluña, que es un programa interdepartamental de salud pública, que tiene 5 grandes objetivos. Obesidad, infecciones, y me voy a centrar en esas, infecciones, lo digo, ¿por qué digo eso? Las infecciones nos interesan mucho, todas las infecciones que sean transmisibles y, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué lo digo eso? Todo el mundo sabe cómo una persona no se puede contagiar de SIDA, cómo se puede contagiar o cómo no se puede contagiar. Aun sabiéndolo, cada día en Cataluña hay 2 casos nuevos de VIH positivo. 2 casos nuevos, cada día. Unos 700 casos en los últimos 3-4 años y se mantienen. ¿Qué digo? En las vacunas todo el mundo sabe claramente, la gran mayoría, que niño vacunado, niño protegido. Niño no vacunado, niño vulnerable. Lo digo sistemáticamente. Por cierto, algunos de las ligas antivacunas me han dicho que esto no es verdad. Pero claro, yo rezo muchos días, porque claro, hay que explicarlas como son. Hay vacunas 100% efectivas, tétanos.
hepatitis A. 95% efectivas, 95, difteria. 95% efectivas, rubeola. Pero claro, hay un 5% que no. Imagínate que tuviéramos la gran desgracia que en un niño vacunado, que se fuera ese 5% y nos saliera un caso ahora. Ya sería el rizo del rizo. Pero puede pasar, hay que explicarlo, puede pasar. Pero el 95% se salva. Pero es claro, es que hay algunos ligas antivacunas, claramente, que primero, lo han dicho públicamente, que mentimos, que esto no es difteria. Lo han dicho, ¿eh? Segundo, gracias a que existe un 5%, con que no se afecte un 5%, gracias a que tenemos enfermos, pues esto obliga a que a los otros a que de alguna manera la reacción inmunitaria se mantenga activa y por eso de alguna manera no tengamos sorpresas y entonces nuestro propio sistema inmune actúa sobre esta situación que se pueda producir. Esto lo dicen públicamente, por cierto, gente formada, gente con estudios médicos. Claro, esto no se puede. Bueno, nosotros no hemos querido ir a debates de este tipo con este tipo de gente porque no podemos estar a la misma altura. Si estamos, por ejemplo, en Cataluña dando cada año 3 millones de dosis a 1,5 millones de pacientes a través de 1.300 centros vacunales, alguna experiencia habrá, pero es que no es aquí, es que es en todo el mundo. Pero señores, hoy tú puedes coger un avión aquí y mañana estás en la otra punta del mundo. Y lo estamos viendo en determinadas situaciones. Vamos allá y vienen acá. Es un problema que es absolutamente internacional y por lo tanto hay que buscar en todas situaciones que todos tengamos un nivel de cobertura suficiente, porque si no, cuando se producen estas lagunas es cuando el microorganismo encuentra entre situaciones o organismos susceptibles y genera la infección. Por tanto, es un tema realmente yo pienso que el papel de los medios es importantísimo, dando cobertura a aquello que la experiencia y la evidencia durante tantos años y años y años ha llevado. Hay cantidad de mapas en todos sitios. De alguna manera yo llevaba por aquí de estos de la historia de los americanos que por colores, cómo desaparecen los diferentes tipos de infecciones a medida que se van introduciendo las vacunaciones en los diferentes estados americanos. Entonces, son situaciones que de alguna manera hay que entender. Y luego no hemos hablado de otros temas, que es otro tema de debate largo, el tema de los profesionales sanitarios. Tenemos una gran laguna allí, una gran laguna. Nosotros tenemos estudio hecho en Cataluña, por ejemplo, en el tema de la gripe, y en grandes hospitales hay rangos que van desde el 5% al 25% como mucho de gente que se vacuna. Pero ellos son personas desde el punto de vista que pueden ser vectores de transmisión de la misma, o luego ser susceptibles de la misma, y luego contagiar o ser contagiados. Entonces, claro, es que difícilmente se puede hacer pedagogía si tú no te vacunas desde el inmunista. Es que, claro, es que es importante. Tú no puedes decir como en la época, eso gracias a Dios ya ha pasado en su momento, ¿no? Pero en la consulta que fumabas decías que dejase de fumar. Te tienes que vacunar para poder eso. Eso gracias a Dios ya ha pasado a la historia durante muchos años. Por muchas situaciones, durante muchos años, pero al final, cuando se prohibió de fumar en determinados locales, 700 personas que eran fumadores pasivos en Cataluña dejan de morir porque otros fumaban. Los camareros, la gente de discotecas, etcétera, etcétera. Eso es muy importante desde el punto de vista, pero yo pienso que es otro debate importantísimo en el tema de los profesionales, y que aquí tenemos también otro espacio de alguna manera al que hay que actuar expresamente en ese sentido, ¿no? Yo creo que ha dicho una cosa interesantísima también, el doctor Madero, y es que no todas las vacunas tienen el mismo perfil de eficacia, unas de otras. Hay unas que tienen una eficacia altísima y otras que tienen una eficacia menor. Y eso hay que saberlo explicar. Es decir, pues a lo mejor, es raro, pero es posible que su hijo esté vacunado y tenga la enfermedad con una intensidad mucho menor que si no estuviera vacunado, en cualquier caso. Yo lo que trato de traspasarle siempre a la ciudadanía es el otro ejemplo. Bueno, ¿y si no te vacunas? ¿La enfermedad? Que no tiene efectos secundarios, la enfermedad no tiene una entidad clínica lo suficientemente desastrosa como para que te hagas un planteamiento más racional. ¿Usted se puede imaginar lo que pasaría en este país si mañana dejáramos de vacunar? ¿Qué pasaría en este país? Volveríamos, por mucho que haya avanzado, como ha avanzado indudablemente nuestro estatus de vida, ¿no? El desarrollo social del país. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si dejáramos de vacunar? Hemos tenido algunas lagunas en relación al sarampión, por otros motivos. Y fíjense lo que ha pasado, convivimos ya con brotes permanentes de sarampión. Imagínense si dejáramos de vacunar del resto de las patologías frente a las que vacunamos. Sería una situación absolutamente desastrosa. Nuestra historia haría un zarpazo hacia atrás de 50, 60 años, volveríamos a convivir, y eso es un elemento que creo que hay que traspasarle también a estos colectivos. Las vacunas,
en muchas ocasiones, es que tienen efectos secundarios, sí, generalmente leves y escasos. Pero, ¿y qué significa pasar una de las enfermedades frente a las cuales tienes tú una herramienta que te evita sufrirla? No es nuestra obligación como padres hacer que nuestros niños crezcan sanos y felices. Eso sí que es moderno. Lo que no es moderno es que mi hijo tenga un sarampión. Hemos hablado de, bueno, de las enfermedades, podríamos decir infantiles, ¿no? Sarampión, varicela, meningitis, pero tú has aludido, por ejemplo, a enfermedades de transmisión sexual para las que también puede existir una vacuna. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, el virus del papiloma humano, ¿no?, que hay una vacuna. No sé si en ese tipo de enfermedades se podría valorar la obligatoriedad, o la gripe, que también la has mencionado. Porque hemos hablado de varicela y tal, que son de los niños, pero a lo mejor otras enfermedades sí podrían ser valorables, ¿no?, como obligatorias de vacunarse. No sé qué pensáis. ¿Alguno? No, yo entiendo que no. Es decir, una cosa es el menor donde el padre está otorgando el consentimiento por representación o su rechazo a un determinado tratamiento. Nuestra ley de autonomía del paciente, que tiene su origen en un convenio europeo, que es el convenio de Asturias de bioética, pues establece ese principio de autonomía de la voluntad del paciente que le permite aceptar o rechazar un determinado tratamiento. Es decir, lo que realmente se está planteando es el tema de los menores. En el tema de los menores, ahí es donde yo sí establezco dentro del principio de proporcionalidad, esa obligatoriedad. Bueno, en el caso del virus del papiloma humano sí que es para los menores de edad también, ¿no?, las recomendaciones. No, pero ahí ya entramos en las disquisiciones del menor maduro de 16 a 18, que la decisión la tiene la menor en este caso, de 12 a 16 debe ser consultado el padre, aunque tienen la realidad del padre. Pero yo creo que el planteamiento ahora preocupante es este tipo de vacunas o este tipo de situaciones del menor. Yo quería hacer dos puntualizaciones, sobre todo en relación a las sanciones que has comentado antes. Están estudiando contra aquellos médicos, ¿no?, antivacunas, por así decirlo. Es importante puntualizar que no es lo mismo la opinión o la recomendación que pueda dar una persona de la calle o un determinado antivacuna, por así llamarlo de alguna forma, a la que pueda dar un profesional sanitario o un profesional educativo. En primer lugar, es decir, estudiar sanciones es una posibilidad, expulsarle de la profesión médica o otro tipo de sanciones que se están estudiando. Y en segundo lugar, en relación con lo que comentaba Elena, parece ser que la medida de prevención pasa por la educación y la información. En ese sentido, yo, como comentaba antes, los centros de enseñanza juegan un papel fundamental en localizar, no para discriminar a esos niños que no han sido vacunados, sino localizarles para que se ponga en ellos el punto de mira. Oye, a lo mejor los padres están desinformados y necesitan educación. Es decir, exigir la cartilla de vacunación y cada cierto tiempo con regularidad debe ser obligatorio desde mi punto de vista. No para discriminar al niño y no a instancias menores de profesores que se tengan que enterar todo el mundo, sino a nivel de alta dirección, y facilitar o que tengan crear herramientas, ¿no?, de comunicación entre profesionales educativos y profesionales sanitarios, que son los que mejor pueden conocer la situación del menor. Y que, ojo, puede ser un menor que se encuentra en situación de desamparo, que no es que solamente le falte una vacuna, es que le faltan todas y encima vive en condiciones precarias, porque se ha demostrado también que, que la falta de vacunación se da en sectores también desfavorecidos. Entonces, ahora mismo tenemos una herramienta, vamos a tener una herramienta a nuestro alcance, que es poder declarar esta situación de desamparo, que incluye el riesgo para la salud del menor. Entonces creo que es importante trabajar en estas medidas de prevención, no de obligación, de prevención. Antoni, veo que tenías por ahí datos, ¿no? Sí, pero que me he cogido papeles aquí por un tubo. Luego, al final. En Cataluña, no sé si os planteáis la opción de sancionar al profesional. Lo planteó el Colegio de Médicos, como que estudiaría en su comité de ética dentro del Colegio de Médicos, la posibilidad de profesionales sanitarios colegiados que hiciesen comentarios en este sentido, que diesen lugar
a estas situaciones de dudas que no están contrastadas científicamente, de tomar algún tipo de medida. Así lo planteó el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona en ese sentido, y que me parece una medida muy apropiada. No se puede ser impunemente. Hoy día, en que la red permite que se haya convertido todo en una especie de doctor Google, que todo el mundo acude allí y haya información de cualquier tipo o información que se pueda realizar que luego genera esos tipos de situaciones. El virus del papiloma, claro, es que lo ha comentado muy bien Amos en su momento, es que es verdad, no todas las vacunas son igualmente efectivas. En el caso del virus del papiloma, que siempre ha habido muchísima controversia en ese sentido, incluso como vive una comisión de salud pública, en unas comunidades está puesto 13-14 y luego ahora se ha vuelto a tendencias a adecuarse, creo que en un par de años, a 11-12, que es como lo tenemos en Cataluña, porque aquí hay un componente en su momento de estas situaciones en que realmente en el periodo de adolescencia puede generar algún tipo de situaciones que no se corresponden con el momento directamente relacionadas con la vacuna, el famoso caso que recuerdan ustedes de las niñas de Valencia, en su momento se planteó, pues claro, se han puesto más de 20 millones de estas vacunas en todo el mundo. Y claro, cuando hablamos de vacunas en general, hay que mirarlo como epidemiología y en grandes poblaciones, en grandes cantidades. Claro, sale la anécdota concreta de una situación concreta, de una persona concreta, en que una cosa es la causalidad y otra la casualidad, que no coinciden, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y se ha planteado mucho tiempo estas situaciones. Pero la discusión del papiloma, que se discute muchas veces, es que claro, es que contiene unos efectos a tantos largos años y no hay suficiente estudio en ese sentido. Si protege contra un cáncer de cervix o no protege contra un cáncer de cervix. Pero hay estudios que dicen, sobre todo en Australia, donde empezaron en ese momento, que realmente se encuentra efectivo en otras situaciones. Pero claro, hay que explicarlo, no cubre todo el espectro de posibilidades que pueda generar un cáncer de cervix, pero sí cubre un porcentaje alto. Y siempre estamos hablando de porcentajes. ¿Pero qué puede estar en el porcentaje de los que más o en el que menos? Le diré un ejemplo. 9 de cada 10 cánceres de pulmón son en personas que fuman. 9 de cada 10. Pero hay uno que no ha fumado en su vida y puede tener un cáncer de pulmón. Claro, pero ¿qué quieres jugar? ¿En el grupo de los 9 o en el grupo de 1? Porque, gracias a Dios, también en medicina y en salud pública no es una ciencia del 100%, que es como se plantean esas situaciones, porque no todos reaccionamos igual, no todos reaccionamos igual delante de una enfermedad, no todos tienen un componente de alguna manera más toxigénico en otros, porque nuestra idiosincrasia como enfermos es diferente respecto a otras situaciones. Y eso es un tema que hay que entender, pero no por el hecho de que nosotros reaccionemos igual. A veces los dolores de garganta, que son la mayoría de los casos, o odinofagia, o dificultades en tragar y fiebre en el tema de la difteria normal, a veces se convierte, cuando las toxinas se liberan, en situaciones gravísimas, como estamos viviendo en este caso, ¿no? Y luego otro tema muy importante que quería decir. Hay muchísimos profesionales sanitarios en España, aquellos que sean jóvenes o menos de 30 años, que no habían visto nunca un caso de difteria. Es necesario formación también. Y ahí están los profesionales que pensaron en ese momento de que esto era morsolifteria, pero ¿qué dice si hace 30 años que no tenemos? Bueno, pues hemos tenido. El año pasado tuvimos un primer caso de rabia en España. Estábamos también, llevábamos 40 años sin ningún tipo de caso, porque las fronteras no entienden. Y las personas y los animales circulamos de un lado para otro y esas situaciones se producen. Por lo tanto, yo creo que hay que estar preparados y con el tema de salud no se puede jugar de alguna manera según quinas cosas. Hay que ser muy claro y tajante y explicar las cosas claramente y evidentemente explicarlas de verdad, no engañando a nadie, diciendo que es efectiva hasta donde es efectiva, pero no hay otra alternativa. Como decía el doctor Amos, imagínese usted que la gente a principios del siglo se moría de infecciones, ahora nos morimos de enfermedades crónicas. Pero es que antes nos moríamos de todas las enfermedades infecciosas que se puede imaginar. ¿Queremos volver a esto? ¿A esta situación? ¿Impensable? Ahora, las personas somos como somos de alguna manera y no entendemos que, como desgraciadamente, hay cuadros de meningitis que son fulminantes. Yo que he vivido casos de nuestras responsabilidades, a mí me llegó una vez a decir un pediatra, en su momento decirme, difícilmente no es pediatra si no se te escapa una primera caso de meningitis que no da la cara y que se convierte fulminante en 24 horas. Esto puede pasar, desgraciadamente. La gente no lo entiende, pero esto existe. Esto existe y te puede ver en un niño de 2-3 años con un simple dolor en la muñeca, ni petequias, ni cuadro eruptivo en general de ningún tipo, y entonces está escondiendo allí que al cabo de 6-7 horas se ha convertido en una situación absolutamente que ya es, por mucho antibiótico que le pongas, ya no es salvable. Bueno, digamos, las lesiones posteriores tisulares que se producen brutales, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que con los temas de estos no se puede jugar, hay que ser muy claro, hay que ser muy consciente, hay que actuar muy rápido a la justicia con estas situaciones. Yo lo he dicho otras veces, y viví indirectamente el tema del ébola, claramente. Un país
un continente se paraliza, se olvida de todas las situaciones cuando hay un caso de ébola. Es un tema de salud pública. Igual cuando hay un tema de enfermedades. Si realmente no lo creemos así y realmente no solo hablamos estos días, pongamos los medios para evitar este tipo de situaciones. Porque ya puede haber todo el del mundo, pero cuando hay un caso de ébola, en su momento, que ahora no se habla, pues se ha reducido muchísimo, pero yo que lo viví directamente en su momento, en los meses que vivimos, hay unas situaciones de gestiones de pánico que se vivieron entre profesionales sanitarios que eran impensables que podían suceder. Gestiones del pánico. Y la gestión del pánico la gente no está preparada para resolverlos. A eso, la literatura dice mucho, pero el pánico te obliga en muchas ocasiones a tomar una serie de medidas que en otras situaciones normales no harías. Pero que ya digo, la epidemiología por eso es tan importante y desgraciadamente cada vez tenemos más casos y más situaciones e irá más. Porque hoy estamos aquí y mañana estamos allá y allí hay una microepidemiología, una serie de microorganismos que aquí están, allí no están y tu cuerpo no está preparado para los mismos y esto hay que conocerlo. Bueno, en fin, me enrollo mucho. Sí, siguiendo un poco lo que ha dicho el doctor Mateu, ha dicho también otra cosa que me parece absolutamente interesante. Las auténticas crisis que producen distorsión en la estructura social son las crisis de salud pública. Las listas de espera son impresentables cuando son excesivas, etcétera, etcétera. Pero un brote de legionelosis en un marco geográfico de un pueblo de Cataluña ocasiona una distorsión social tremenda. Por eso a mí me gusta mucho decir que invertir en salud pública posiblemente no ayuda a ganar elecciones, pero no invertir ayuda a perder elecciones. Estoy convencido. Desde esa perspectiva, y siguiéndome otra vez al caso que comentabas al principio del Colegio de Médicos de Barcelona y la propuesta que ha realizado a través de su código, de su gabinete ético, sobre el comité ético, sobre... ¿Ustedes se imaginan que yo como sanitario se me ocurra decir mañana que las mujeres embarazadas deberían fumarse 2 paquetes de cigarrillos al día porque los componentes químicos que tiene el tabaco pueden favorecer el relajamiento durante el embarazo, por ejemplo? ¿Se imaginan que yo pueda decir eso? ¿Debería caer sobre mí algún tipo de elemento de sancionador o de cualquier tipo de elemento que plantee el debate que se ha suscitado en el Colegio de Médicos de Barcelona? Si a mí se me ocurre decir que el uso del cinturón de seguridad, a pesar de que está legislado, puede crear problemas a la hora de que impacte sobre cualquier parte de mi organismo y me cause una... Y soy médico. Entonces yo creo que el estatus de profesional sanitario debe tener, a la hora de pronunciarnos sobre diferentes eventos que la ciencia ha demostrado como evidente, debe tener algún tipo de peso negativo que posibilite el que ese tipo de manifestaciones basadas en creencias y no en espacios científicos tengan algún tipo por lo menos de debate. Y de esa perspectiva, en cuanto a la obligatoriedad o no de determinadas vacunas, yo creo que desde que una vacuna se introduce, se implementa una política vacunal, ya me vale el mismo discurso, sea VPH, sea triple vírica, sea hexavalente o sea la que sea. Yo entiendo que con las coberturas que tenemos la obligatoriedad no es una alternativa y eso me sirve para cualquiera de las vacunas que están implementadas en la política vacunal. Y yo tengo que ejercer pedagogía tanto para la triple vírica como la del VPH, como con la de la hexavalente, con cualquier otro tipo de antígeno que aparezca en nuestro calendario vacunal. Pero el marchamo de obligatoriedad es el mismo para todas las que están implementadas en el calendario vacunal. Otro tema de debate, y lo dejo sobre la mesa, es la conveniencia o no de en determinadas situaciones o a determinados colectivos plantearles o no la obligatoriedad de determinado perfil de vacuna. Eso es otro debate que ya dejo en la mesa, que no es fácil tampoco, no es fácil, pero ahí está la obligatoriedad o no de vacunar a los sanitarios, por lo menos a los que están en determinados ámbitos de riesgo respecto a pacientes, la obligatoriedad o no de vacunarse frente a la gripe. A mí simplemente el que haya necesidad de plantear este debate me produce una profunda desazón, porque somos sanitarios. ¿Tenemos que explicar las bondades de las vacunas a compañeros? Tenemos que explicarle el riesgo que podemos tener como vectores, como ha dicho el doctor Mateu, como vectores o como receptores del problema. Bueno, pues un debate que está abierto, del cual yo no me voy a pronunciar porque no tengo nada claro la necesidad o no de tomar determinadas medidas. Pero eso creo que es otra línea que está abierta y que posiblemente en otros foros de este tipo podamos
empezar a plantearla. Muy bien, pues si os parece, vamos a ir terminando, vamos a empezar con la ronda de conclusiones, ya sabéis, un minutito, bueno, como al principio he empezado por mi izquierda, ahora voy a empezar por la derecha, acabas de terminar de hablar, Amos, pero te voy a volver a dar la palabra para el turno de conclusiones, ya sabes, un minutito, cuando quieras. Pues yo creo que fundamentalmente lo que es razonable concluir es que las vacunas han sido una herramienta tremendamente poderosa en el cambio del perfil de presentación de las enfermedades transmisibles en las colectividades desarrolladas. Que el obviar la conveniencia de vacunarse es entrar dentro de un terreno que no es ciencia, que es un terreno de la opinión, es un terreno de la creencia, es un terreno de lo no constatado. Y desde esa perspectiva, desde un punto de vista riguroso, ortodoxo, desde un punto de vista científico, no debe ser una estrategia, un elemento planteable. Y desde esa perspectiva, estamos en un país que tiene una política vacunal tremendamente poderosa, coberturas elevadísimas. Parece desmesurado el plantearnos estrategias de obligatoriedad cuando lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que los colectivos que hoy no vacunan a sus hijos son porque creen que están haciendo lo mejor. Lo que tenemos que hacer es pedagogía y en la medida de lo posible también implementar políticas sociales que posibilitan que esos sectores que están en exclusión social, que no acceden a la vacunación por este motivo, puedan acceder con mayores facilidades a la estructura sociosanitaria para recibir este beneficio obvio que produce la vacunación. Ricardo. Por supuesto, debemos evitar las tensiones entre los derechos individuales y la necesidad de proteger la salud pública. Por eso, evidentemente, yo estoy de acuerdo en que la Administración sanitaria, con carácter general, debe intentar explicar las bondades de la vacuna, que indiscutiblemente se pone hasta en duda en determinados colectivos de profesionales sanitarios. Pero los derechos individuales de autonomía decaen frente a los intereses colectivos que es la salud pública. Y cuando yo planteo el tema de obligatoriedad, planteo con carácter previo la salvaguarda de la proporcionalidad. Y lo planteo ante la persona más débil, que es el menor, y en el que tenemos jurisprudencia en el sentido de que debe prevalecer ese interés superior del menor, incluso frente a la patria potestad de los padres. Muy bien. Antonio. Bien, yo soy muy claro, creo que la gente lo entienda y le mantengo mucho en este eslogan, ¿eh? Niño vacunado, niño protegido, niño no vacunado, niño vulnerable. Es verdad que no hay que bajar la guardia en ningún momento, en nada, explicar continuamente este tipo de situaciones, pero pienso que lo que tiene que haber son debates científicos, como se ha producido en ese sentido. No puede estar al mismo nivel cuando la gente habla de creencias respecto a la evidencia de tantos y tantos años y resultados de la evolución de los mismos. Y en un mundo que es tan global como estamos en este momento, en que la gente puede viajar de un sitio para otro, ir, venir y ser receptores de las personas que no tienen una cobertura vacunal adecuada, por ejemplo, que esto está sucediendo también, si tú no estás vacunado, estás en riesgo. Y entonces ahí no hay discusión sobre los calendarios vacunales entre comunidades, entre países, etcétera, de cuáles son las que son importantes utilizarse. De eso no hay discusión. Todos ponemos las mismas, prácticamente con alguna pequeña excepción, más o menos en algún sitio, pero no es un tema básico en ese sentido. Quizás puede haber variaciones en cuanto a las carencias de los mismos, en el tiempo que se aplican, etcétera, pero el contenido es el mismo. Lo que hay que hacer es vacunarte para protegerte en este tipo de situaciones, porque evidentemente nos podemos encontrar en enfermedades que pensábamos que estaban eliminadas, nunca erradicadas, que realmente están reemergiendo otra vez. Y cada año tenemos no sé cuántos casos, hablo en Europa, de sarampión, de situaciones, no digamos la tosferina, porque tiene un efecto más bajo en el tema de la tosferina y porque tiene el efecto que cada uno está perdiendo bastante actividad, habría que plantearse un tema de la tosferina, actuaciones concretas en ese sentido, pero que realmente en situaciones que hoy día, en el 2015, no nos deberían permitir, no tendría que haber sarampión, no tendría que haber difteria, no tendría que haber prácticamente tétanos, no tendría que haber rubeola, etcétera, etcétera. Eso no tendría que existir, eso tendría que formar parte ya del anecdotario de la literatura médica en su momento y por lo tanto si nos vacunamos seremos capaces de conseguirlo. Mientras no nos vacunemos este riesgo estará
y volverán a aparecer, porque al fin y al cabo los microorganismos existirán por los siglos de los siglos, eso ya lo sabemos. Muy bien. Enzo. Muchas gracias. Bueno, mi opinión, y además yo creo que todos estamos de acuerdo, España está a la vanguardia en el ámbito de la salud a nivel mundial y por ello debemos seguir trabajando en esa línea, es decir, mantener los líderes y implementar o ser pioneros en llevar a cabo una serie de medidas que, oye, sin llegar a tener que obligar, faciliten la información, la educación, es decir, la prevención, mejorando la comunicación entre los profesionales sanitarios, profesionales educativos y la entidad pública que se encarga de la protección de los menores, Defensor del Menor, Ministerio Fiscal. Y bueno, también debemos tener en cuenta, y con esto termino, como ya ha dicho Ricardo, el interés superior del menor. Y yo creo que queda claro y todos estamos de acuerdo que el interés superior del menor en el ámbito de las vacunas es vacunarles. Y por lo tanto, como se establece, y así se va a ser, que el interés superior del menor debe ser el interés prioritario, está muy claro que hay que vacunar. De alguna u otra forma tenemos que ir trabajando en esa línea, a través de la educación primero, y si no tenemos herramientas para vacunar a esos menores que pueden encontrarse en situación de desamparo. Elena. Como representante de la Fundación Irene Mejías contra la meningitis, tengo que decir que vamos a cumplir 10 años el año que viene y llevamos 10 años hablando de la vacunación como única prevención de las bacterias. Hay dos bacterias muy graves, el neumococo y el meningococo, que producen meningitis, y cuando se ha descubierto la vacuna y se ha distribuido y se ha incluido en un calendario vacunal, esa meningitis, por ejemplo la del tipo A o del tipo C, se ha erradicado. Puede haber casos como, bueno, pues, por el tema de la inmigración, de los viajes, pero ya es rarísimo. Nuestra lucha va a seguir siendo la misma, es decir, a través de la educación, sin pasión, pero con transparencia y claridad, gracias a un comité científico que refrenda todo lo que publicamos. En nuestros actos divulgativos, seguir hablando de la vacunación como única prevención ante estas bacterias, porque las secuelas son gravísimas y las bacterias tienen las primeras horas una cara muy amable. Entonces es muy importante que nosotros como asociación de pacientes hablemos de la enfermedad sin miedo, de un cuadro de síntomas, que incluso a veces los profesionales de la salud nos dicen que se les escapa porque las primeras horas son amables y se confunden con una gripe, con un catarro. Entonces, bueno, seguir con estos temas de divulgación y de la vacunación como prevención. Bueno, yo antes de dar por concluido el debate me gustaría daros otra vez las gracias por haber venido, por haber participado, porque ha sido un debate enriquecedor, así que muchas gracias a los 5 y bueno, ahora sí, vamos a dar por concluido ya el debate de Sanitaria 2000 de hoy.